Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Podemos empezar, ¿no? Sí, doctor, adelante nomás. Ya. Este, Hoy día vamos a hacer lo que es síntomas. Sí se escucha, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, voy a levantar el volumen porque está pasando a veces el avión y un poquito que puede ser que, ¿ya? En lo que se refiere a síntomas y síntomas semiológicos, bueno, el que según el sílabus se me ha dado el dolor torácico, el de vómica, hemoptisis vómica y dedos en palillo de tambor. Hay que entender que el dolor torácico, si bien es un síntoma que refiere el paciente, es un síntoma que no es necesariamente característico de una presentación pulmonar. Y, y es que comparte mucho este dolor torácico con lo que es la patología cardíaca. Entonces, el temor que nosotros tenemos es que el dolor torácico, independientemente de que el paciente te refiere que tiene una intensidad de 10, puede ser causado por una causa nimia como un dolor psicógeno, ¿no? O puede ser provocado por un infarto o una diserción de aorta, ¿no? Que es mortal. Entonces, de ahí la importancia de tener claridad. Generalmente cuando vienen a mi consulta los pacientes que refieren dolor torácico y tienen una edad mayor de 40 años y tienen otros antecedentes como hipertensión, diabetes, fumadores, personalidad tipo A, se los debe derivar a cardiología, ¿no? Porque ese problema es más riesgosa que las patologías que yo puedo estar suponiendo que puedan ser de origen pulmonar. Sin embargo, vamos a tratar de discernir de alguna manera qué características tiene el dolor torácico eh, asociado a mi patología, a mi patología pulmonar, a la parte neumológica. Entonces, existen varias estructuras torácicas que pueden condicionar el dolor, como es la pared torácica, la columna, los nervios intercostales, la pleura parietal, el pericardio, el miocardio, la aorta torácica, la parte de mediastinal, el mismo esófago. Todas estas con diferentes tipos de patologías, por ejemplo, la pared torácica con una enfermedad de Tietze o la condritis, osteocondritis, dolores torácicos en la columna dorsal, como unos puntos dolorosos que se dan cuando los nervios salen del canal medular, o por ejemplo un herpes zóster asociado a nervios intercostales, o un derrame pleural asociado a una pleura parietal, a la pleura parietal, o una invasión del tumor que compromete la pleura parietal, o también un derrame pericárdico, una miocarditis, o la disección de la aorta, o un aneurisma, puede condicionar dolor torácico. O también compromiso en el mediastino, o un esófago de Barrett, o un reflujo gastroesofágico, o una hernia hiatal, en el caso del esófago, podría provocar el dolor torácico, o una esofagitis, ¿no? Entonces, también puede ser provocado por zonas extratorácicas, como es la columna cervical, o una colecistitis aguda, una colecistitis crónica, calculosa, o una gastritis, etcétera, o una pancreatitis que puede generar un dolor torácico por irradiación. Entonces, nosotros algunos dolores pueden ser provocados por estructuras extratorácicas, es lo que le quiero decir, o sea, engloba muchas patologías y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que el dolor torácico no se atribuye de acuerdo a la alteración anatómica,
sea, podemos decir que le está doliendo la zona, incluso la zona del hipocondrio derecho, y se sospecha en un niño que es una apendicitis, sin embargo es una neumonía basal. Y lo contrario también puede ser, uno piensa que le está doliendo el dolor ¿no? Referido, que se puede dar por un cáncer a veces, y no tiene nada que ver con la lesión donde se encuentra la tumoración o el agente que viene condicionando el dolor. Entonces, la ubicación es variable, pero la mayor consulta que uno ve es la zona precordial. Y cuando llevé también el curso de semiología general, les di a entender de que hay un dolor torácico que la mayoría de las personas refieren, y es el dolor asociado a músculos, a caja torácica, que es en la zona posterior, que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con los músculos que nos mantienen erectos, ¿no? Entonces son los músculos, generalmente uno los palpa y uno evidencia como cuerda de guitarra, el músculo contraído, y uno hace, y bueno, y hay que solicitar que sea visto por un rehabilitador o un masajista o frío-calor o electricidad. Entonces, la intensidad también es variable, no hay relación entre intensidad y severidad. Como les he dicho, un paciente, generalmente jóvenes, de 15 o de 20 años, que pueden venir por un dolor torácico que ellos refieren que su intensidad es 10, y simplemente hay un componente de ansiedad o psicógeno asociados a una ruptura de una relación amorosa, y piensan que su dolor es sobre 10, y incluso me ha tocado ver en la experiencia de ver pacientes que han llegado por ese problema hasta INCOR, ¿no? Que es Instituto del Corazón. Referidos por un dolor torácico, uno sospecha que puede ser un aneurisma, algo congénito, ¿no? Porque es 15 años, 16 años, 17 años, ¿no? O de repente asociado a algo, ¿no? En el caso del problema respiratorio, uno piensa que es un neumotórax, que se da frecuentemente en personas leptosómicas, jóvenes, con características de haber de repente fumado, ¿no? Y de manera se rompe una bula y generan neumotórax y la intensidad es severa. Pero también hay algunas de causas de ansiedad y severidad. Entonces, no hay relación de alguna manera intensidad y severidad. Y nosotros los neumólogos creo que siempre estamos de alguna manera, si viene un dolor torácico y y tiene la persona probablemente mayor de 35 o 40 años, hay que plantear la posibilidad de que sea un problema cardíaco asociado, ¿no? La etiología sea cardíaca. Se tendría que descartar la parte cardíaca y recién atribuir, si no hay un signo que nos sugiera, conjuntamente con el cardiólogo, pero priorizando la parte cardiológica, deberíamos evaluar, ¿no? A veces los antecedentes que tiene el paciente también es algo que nos puede ayudar o perjudicar. Podemos estar con un paciente que tiene una hernia yatal, y de repente el paciente refiere un dolor torácico precordial, y podemos atribuir al antecedente de la hernia como causante de este dolor torácico, pero sin embargo el paciente puede estar debutando con otro tipo de dolor. O a lo contrario, ¿no? También puede suceder que el dolor torácico pensemos que se debe a esa hernia, lo lo etiquetamos a los pacientes y pensamos que ese es el causante, ¿no? Del que viene presentando. Entonces, las afectaciones del dolor torácico pueden ser originadas por causas cardíacas, isquémicas o no isquémicas, ¿no? La aterosclerosis coronaria, el espasmo embolia coronaria, la estenosis aórtica o subaórtica, la insuficiencia aórtica, o las no isquémicas como el aneurisma disecante de aorta, la pericarditis, la cardiomiopatía, el prolapso mitral, o no cardíacas como ansiedad, depresión o costocondritis, neuralgia intercostal, fractura costal, patología esofágica, úlcera, péptida, pancreatitis. Y las pulmonares, esta es la que vamos a ver ahora, ¿no? El síndrome dolorácico asociado a una neumonía, y el síndrome pleural,
¿no? Y el síndrome también asociado a este consolidativo, como es el dolor asociado a el cáncer. Entonces, básicamente en lo que es el dolor torácico, debe doler la pleura parietal, porque es la que lleva los nervios somáticos. Sin embargo, puede haber un dolor visceral por un reflejo víscero-sensitivo o víscero-somático o mixto, y esa es la fisiopatología de los tres tipos de dolor: un dolor localizado, referido, irradiado, como es el cáncer. Entonces, a veces uno piensa que hay pacientes, hay de todo, que uno piensa que tienen tremendas cavernas de 3, de 5, de 7 centímetros, y uno los hace la inspección tomográficamente y los pacientes no refieren dolor como molestia. De repente tienen otros síntomas como son hemoptisis, de repente tienen síntomas de eliminar secreciones, pero el dolor propiamente dicho no tienen. O también tienen unas bronquiectasias que a veces hay un compromiso que se irradian a la pleura, ¿no? Y tienen un dolor crónico. Entonces hay que ver que hay diferentes tipos de dolor: localizado, referido o irradiado, y esto podría explicar, o también por reflejo viscerosensitivo o viscerosomático, que explica por qué los pacientes tienen dolor. En teoría también, a veces uno piensa que las neumonías no duelen, ¿no? Pero si se presenta una neumonía con una efusión pleural paraneumónica, el síntoma que podría predominar es el dolor torácico, ¿no? Con sudoración, con fiebre. Entonces, vamos a ver el dolor neumónico, el síndrome que nosotros más adelante vamos a ver, el síndrome parenquimal. Tiene como característica de ser de inicio brusco, de aparición brusca, raramente es insidiosa, pero la característica es que va a ser punzada de costada o punquitiva, así se le llama. La localización es variable, pero normalmente el dolor es en la zona donde tiene el proceso infeccioso, y la duración es constante. La duración es constante. Vamos a ver que este dolor, ¿no? Generalmente va a ir desapareciendo si se le da una cobertura antibiótica adecuada, desaparece a los 3 días. Su intensidad es severa, se va a incrementar con los movimientos, se le pide al paciente que haga un movimiento, va a tener dolor, tos, o se le presiona en esa zona y va a tener, además, se va a acompañar de fiebre. Este paciente va a estar, o sensación de alza térmica, o sudoroso, y va a tener expectoración. Esta expectoración puede ser expectoración herrumbrosa, a veces esa característica de la expectoración que lleva sangre. Más adelante vamos a consolidar este dato. Se puede dar se puede acompañar de la contractura muscular de esa zona, que va a provocar dolor justamente cuando uno haga la palpación, o va a tratar de inmovilizar la caja torácica en esta zona. Vamos a ver que normalmente cuando uno hace el examen físico a este dolor que se va a que se manifiesta, vamos a ver que va a haber crépitos inicialmente, pero luego, una vez que se ha hepatizado el parénquima pulmonar, o sea, se ha hepatizado, se ha vuelto como el hígado. Acuérdense que el parénquima pulmonar son sacos, alveolos, y si se ha hepatizado de secreción de pus, se va a escuchar la respiración bronquial, esa respiración que uno escucha con el estetoscopio acá en la tráquea o en los bronquios. Y esta respiración, cuando se escucha en la zona del consolidado, esa respiración ruda, a este tipo se le llama soplo tubárico. O sea, uno puede encontrar un soplo tubárico cuando ya tiene sus segundo, tercer, cuarto día inicialmente escuchas crépitos, y al final, cuando ya está resolviéndose esta hepatización de la neumonía, también puedes escuchar estructuras de burbuja o estructuras de vuelta, ¿no? Esto se debe a que se viene disolviendo, se viene desinflamando, ¿no? Se viene el pulmón. Y en este periodo también se puede encontrar a la auscultación un roce pleural. Entonces, esta característica tiene el dolor neumónico, pero también vamos a ver el dolor pleural, que tiene la característica de ser un dolor de punzada, de costada, que va a tener una aparición brusca,
Raramente es insidiosa, pero la mayoría son brusco, está bien localizada, la irradiación no tiene, es constante, reaparece puede reaparecer el dolor cuando, o sea, al reabsorberse, ¿no? Puede ser que persista. La intensidad es severa, se va a incrementar cuando la persona le dice, a ver, inspira, y tiene el dolor más fuerte, ¿no? O cuando le pide tose, el paciente refiere dolor. Se va a acompañar de contractura muscular y de la inmovilidad de la caja torácica. ¿Alguien tiene su audio prendido? Por favor, si lo puede apagar. También el Doctor, dolor... disculpe, esto, ¿está compartiendo alguna presentación? Porque solamente se visualiza una pestaña de Google que dice que es vómica. Uy, dejar de compartir. Sí estoy presentando. A compartir esta... Ahora... Ahora sí se ve. Mira, no me han dicho nada ustedes, ¿ah? Ya. Entonces, el dolor de infarto, neumotórax, casi es un dolor muy parecido al dolor del pleural, ¿no? Punzada o de costada, pungitiva, de aparición brusca. Va a depender de que si es el derecho o el izquierdo el que está infartado o está comprometido. Hablamos de horas de neumónica, como el neumotórax. El neumónica, por ejemplo, se va a ir acompañada, generalmente, como hemos dicho, de fiebre, sudoración, taquicardia, pero acá lo que va a llamar la atención va a depender de qué grado de compromiso tenga, si es un neumotórax a tensión, si es un gran compromiso del parénquima infartado, pero va a depender, el paciente a veces hace taquicardias, ¿no? Taquicardias, pero eso es lo que generalmente acompaña a este paciente. Hay una disnea súbita, que va a tener a veces una expectoración sanguinolenta con taquicardia y a veces cursa con hipotensión, ansiedad, sofocación y angustia. Este dolor se va a caracterizar mucho también al SICA, al síndrome isquémico coronario agudo, al infarto pulmonar. Entonces, casi tiene mucha similitud en su presentación, de ahí que esta a veces sea confundida, la mayoría de los pacientes ingresen al diagnóstico del infarto pulmonar, ¿no? Y estos pacientes también tengan posteriormente, ya cuando la revelación con la serie de análisis que les pedimos, ya le pedimos radiografía, le pedimos EKG, enzimas cardíacas, ¿no? Troponina, ProBNP. Entonces, a medida que van llegando los resultados, sobre todo la radiografía, ¿no? Nos hacen ver que es un dolor asociado a un neumotórax, por ejemplo, ¿no? El hecho de que clínicamente también uno encuentre a la percusión timpanismo y le encuentre también abolido el murmullo, nos debe hacer sospechar de que pues, se trata de un neumotórax, y si radiográficamente no hay la trama broncovascular que debe ver en ese lado, se trata de un neumotórax, ¿no? Ahora, los neumotórax se clasifican también dependiendo de cuánto aire haya en el espacio intrapleural, ¿no? Si es leve, moderado, entre comillas, ¿no? Si es severo o no. Ese está en discusión, algunos consideran 15%, 20%, ¿no? Pero generalmente cuando hay un neumotórax de más de 2 centímetros en el espacio intrapleural o 3 o 2 centímetros en la parte apical, es un neumotórax grande que hay que colocarle el tubo. Si es menos de eso, hay que observarle, hay que darle otro tipo de manejo, dependiendo de si es un neumotórax primario o también secundario. Entonces, el dolor de cáncer, que se caracteriza porque va a haber una compresión o una invasión de un tumor que viene creciendo, la aparición va a ser insidiosa, va a depender del crecimiento del tumor, y la localización va a ser en función de la zona comprometida. Acuérdense que el cáncer es un crecimiento normal de las células y estas pueden invadir la pleura, el nervio espinal, ¿no? Pueden ser un síndrome de Pancoast, ¿no? Puede ser dependiendo de, también la semiología se va haciendo más rica, dependiendo si compromete el plexo braquial, o si compromete el tumor va creciendo y va a la cadena simpática, el síndrome de Claudio Bernard Horner, que siempre vienen preguntas, ¿no? Entonces uno tiene que estar sabiendo esos datos, ¿no? Síndrome de Claudio Bernard, síndrome de Pancoast, dependiendo de cómo el cáncer invada, ¿no? Se dan las características semiológicas.
La duración es constante, se acompaña durante toda la evolución de la enfermedad. A veces estos pacientes, tanto es el dolor que hay que mandar la terapia del dolor. Ellos hacen cóctelcitos, ¿no? Van agregando medicinas, va según la escala del dolor, ¿no? AINES, opioides débiles, opioides mayores, hasta llegar a los opioides sintéticos, ¿no? Fentanilo, ramifentanilo, petidina, etcétera. Son medicamentos que se le va agregando hasta llegar a morfina, ¿no? Bueno, el tratamiento, en este caso también se da el tratamiento con marihuana, ¿no? A esos pacientes que tienen cáncer terminal. Entonces, se le tiene que dar ese tipo para el manejo del dolor que es progresivo. Hay que entender que si es la mayoría de los cánceres de pulmón son cáncer avanzado, estadio 3B o 4. Por lo tanto, este tumor, la idea es que no se les va a operar. Al no operarse, este tumor va a seguir creciendo, va a seguir invadiendo. Y generan, pues, compresiones. Si comprometen vasos sanguíneos, pueden hacer el síndrome de vena cava, ¿no? Que seguro están viendo ustedes. Entonces, hay que tener todo eso, ¿no? Va a depender también de qué nervio esté comprometido. En cuanto a las hemoptisis, es la expectoración de sangre procedente de las vías aéreas subglótica, se expulsa generalmente con la tos. Puede ser una expectoración con estrías, según la literatura anglosajona. Cualquier rasgos de sangre que venga de la vía respiratoria subglótica es hemoptisis, ¿no? Es hemoptisis. Aunque algunos no consideraban hemoptisis al esputo hemoptoico. Pero sin embargo, actualmente la mayoría se están de acuerdo que cualquier rasgo de sangre debe ser considerado hemoptisis. Ahora, lo que sí hay que tratar de diferenciar siempre a qué se llama hemoptisis severa, masiva, ¿no? O amenazante, algunos le llaman también. Es aquella hemoptisis que se da en 100 o 150 en una hora y más de 600 mililitros en 24 horas. ¿Por qué 150? Porque es hemoptisis masiva. Básicamente es para tener en cuenta también el manejo. Si es una hemoptisis leve, uno lo puede manejar ambulatoriamente. Si es una hemoptisis masiva, hay que hospitalizar al paciente. Y es que 150 es el volumen del espacio muerto que nosotros tenemos, en todo, desde la vía aérea, desde la boca hasta el bronquiolo terminal. La cantidad de volumen que ingrese es 150. Y si el compromiso de aire, de sangre que ha llegado, que ha sido expulsado de 150 en una hora, eso quiere decir que en cualquier momento se puede tapar la vía aérea. Y generalmente las hemoptisis son presentaciones que pueden condicionar a fallecimiento, ¿no? A fallecimiento por asfixia. Toda la vía aérea se llena de coágulos y esto genera que el paciente no pueda ser respirado. El único mecanismo de defensa que tiene la tos. Entonces, la hemoptisis masiva es totalmente diferente al manejo de una hemoptisis leve, ¿no? La hemoptisis masiva hay que hospitalizar al paciente. Entonces, hay que tener bien claro la definición, es peligrosa, porque cuando es más de 150 en una hora o 600 mililitros en 24 horas, hay que tener en cuenta que estos pacientes hay que ser manejados ambulatoriamente, independientemente de la causa. Ahora, también hay que tener la característica semiológica, porque puede ser por epístasis, puede ser por hematemesis, o puede ser una hemoptisis. Generalmente la característica que tiene es que es roja y es espumosa, ¿no? Es roja y tiene espumosa, tiene burbujas ahí. Bueno, la clasificación más usada de la hemoptisis es leve, moderada, severa, masiva, ¿no? Masiva o no masiva, es la presentación más clara, masiva y no masiva. Masiva más de 600 o 150 en una hora, y no masiva es todo lo contrario, ¿no? Hay una hemoptisis que también exsanguinante, le llamaba más de 1 litro, va a depender de las definiciones y del texto que uno lea, pero la mayoría clasifica masiva, no masiva, ¿no? Y exsanguinante más de 1 litro. Hay que tener en cuenta que después de esto también el esputo rumbroso debido por una neumonía, ¿no? Ven ustedes ahí el color así, es patognomónico, es característico de una neumonía, ¿no? Pero esto también hay que tener, ¿no? Esputo es rumbroso, que puede ser causa de hemoptisis. La mayoría de las hemoptisis, el 90%, a pesar de que la circulación que tiene el pulmón, casi en un 98% es por la sangre funcional. Acuérdense que la principal función que tiene el pulmón es de hacer intercambio gaseoso. Es decir, si nosotros tenemos pulmón es porque captamos el oxígeno del medio ambiente y eliminamos el desecho de la combustión, que es el CO2.
La función principal que tiene es hacer ese intercambio gaseoso, el pulmón. Y para eso necesita que el corazón derecho bombee de 60 a 100 veces la sangre que circula por todo nuestro cuerpo para captar el oxígeno y eliminar el CO2. Entonces, funcionalmente, el pulmón está lleno de este tipo de sangre, sangre que se encarga de hacer intercambio gaseoso. Sin embargo, el gran dato que les quiero dar, que es esa cantidad de sangre que llega generalmente no es la causante de la hemoptisis, sino es la circulación bronquial, que son ramas de la aorta torácica, ramas de las arterias axilares, de la subclavia y de la mamaria. Casi el 90% del sangrado es, a pesar de que tiene menos contenido de sangre, que el pulmón no lleva tanto este sangrado llega de las ramas de la aorta que tratan de nutrir a las células. Este es el que genera el 90% del sangrado. También puede ser provocado por una estenosis mitral, por una enfermedad cardíaca, ¿no? Pero generalmente estas vienen de las ramas bronquiales, ¿no? De las venas bronquiales. Entonces hay que tener este dato bien en cuenta. De ahí que estos pacientes a veces hay que embolizarlos y lo que se emboliza son las arterias bronquiales, porque sabemos que estas son las que más se sangrado. Ahora, cuando también se da un mecanismo de la cicatrización después de haber tenido una tuberculosis, a veces se van la fusión de las dos circulaciones, tanto la arterial como la venosa, y se forman unos aneurismas, las aneurismas de Rasmussen. A veces estas aneurismas de Rasmussen pueden bloquear, entonces no necesariamente tenemos que hacer una embolización de las arterias bronquiales, sino también hay que hacer una embolización de las venas bronquiales, que son las que pueden estar generando ese sangrado, esa hemoptisis persistente, ¿no? Ahora, hay que tener, después de saber cuál es la definición de hemoptisis, hay que saber el origen vascular de la hemoptisis. Se trata de una hemoptisis que está viniendo del aparato respiratorio superior o es del aparato gastrointestinal superior. Hay que saber diferenciar. Y acá en este cuadro les presento, generalmente esto se pregunta continuamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una hemoptisis y una hematemesis? Esa es la pregunta más clara. Generalmente en la hemoptisis hay una enfermedad pulmonar asociada, hay un antecedente, y en la hematemesis también hay un antecedente de gastritis, úlcera, varices esofágica, una cirrosis asociada, y o el uso de AINES, ¿no? El uso de AINES concomitantemente. Y mientras que hay un fenómeno precedente que se da en la hemoptisis, que es el cosquilleo, que el paciente refiere en la tráquea, ¿no? En los bronquios, o también tiene un acceso de tos o calor retroesternal, que es un fenómeno precedente, mientras que en la hematemesis hay un desvanecimiento, lipotimia, mareos, náuseas o arcadas, ¿no? O un compromiso de intestinal asociado, dolor torácico, ¿no? Asociado al mismo con náuseas y vómitos que puede tener. El mecanismo generalmente de la hemoptisis es la tos, mientras que la hematemesis es el vómito. La característica de la hemoptisis es que es rojo, brillante, con saliva espumosa, con burbuja de aire, mientras que la característica de la hematemesis es roja en mate, pozos de café, con restos alimentarios, ¿no? Oscuro, ¿no? El cortejo sintomático, tos, fiebre, dolor costal, mientras que la hematemesis, dolor abdominal, pirosis, náuseas, vómito. Generalmente cuando uno le hace la medición del pH, generalmente es más básico la hemoptisis y la hematemesis por el ácido clorhídrico es más ácido, ¿no? Generalmente la hemoptisis es de escasa cantidad, mientras que la hematemesis es de abundante cantidad, de 1 o 2 litros, uno no se da cuenta. Generalmente la hemoptisis, cuando uno les toma, el paciente viene por emergencia con sus fotos o con su papel higiénico mostrando las hemoptisis que ha tenido. Y bueno, uno piensa que, bueno, como plan, hay que de repente ha perdido mucha hemoglobina, le toma el hemograma y te vas a dar con la sorpresa que la mayoría de las hemoptisis raramente hacen anemia. O sea, si tenían 12 sigue 12.5 va a bajar a 12.4, 12.1, no más. Va a seguir siendo, incluso eso podría ser error laboratorio, mientras que cuando es una hematemesis es frecuente que la hemoglobina baja, tenía 2, está en 6, en 5, 4, requiere transfusión, requiere que gastroenterología le haga una endoscopía, que evalúe dónde está el lugar de sangrado, que trate de solucionar. Generalmente las hemoptisis no hacen melena,
al menos que haya sido una hemoptisis masiva y el paciente se lo haya tragado y haya pasado al estómago y ya viene presentándose varios días, entonces sí vamos a evidenciar que las heces se vuelven oscuras. Pero como son escasa cantidad, generalmente no hacen melena. Sin embargo, las hematemesis sí hacen melena con frecuencia y se puede confirmar con una tomografía y una broncofiloscopía la hemoptisis, mientras que la hematemesis se confirma con una endoscopía. Entonces, al saber diferenciar cómo se diferencia una hemoptisis, una hematemesis, bueno, es este cuadrito, ¿no? Resumido. Las causas de la hemoptisis son múltiples, ¿no? Normalmente cuando rotamos con ustedes, les digo 20, 40 causas de hemoptisis, acá tienen las 40 causas, ¿no? Que uno debe tener en claro. No todo es hemoptisis, pero hay que tener tres causas principales, que puede ser pregunta de examen, que son las principales causas de hemoptisis acá en el Perú. Generalmente, las tres principales causas, que ahí está casi el 80% de las hemoptisis que nosotros hospitalizamos, uno es que sea una TB, ¿no? Más todavía si es un paciente joven, ¿no? Joven que se presenta es un sintomático respiratorio, y viene presentando tos con o sin expectoración por más de 14 días, este paciente probablemente sí sea una tuberculosis la causa de la hemoptisis, ¿no? Hay que pensar también en bronquiectasias, una de las principales causas, y otra causa es que sea un cáncer, ¿no? Un cáncer. Hay que ver que los cánceres también presentan, ahora en Europa, en América, no son las causas estas, ¿no? Es evidente que allá hay otro, no hay mucha tuberculosis, o sea, no se ve mucho, después no hay muchas bronquiectasias, por lo tanto las causas son otras. Ahí generalmente son desórdenes de coagulación, a veces se encuentran anticoagulados y se sobrecoagulan y hemoptizan, deficiencias de factores de coagulación. Entonces son otras las causas que condicionan a las causas de hemoptisis en países desarrollados. Pero acá estoy mostrando una estenosis mitral, puede provocar sangrado, una endocarditis, también una falla del corazón, falla con el corazón congénitamente, puede generar causas hematológicas, coagulopatías, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, una trombocitopenia asociada a un cáncer o asociado al uso de heparina o algún anticoagulante, o disfunción plaquetaria o la enfermedad de von Willebrand, infecciones como abscesos pulmonares, misetomas, neumonías necrotizantes, parásitos, hongos, virus pueden provocar sangrados, neoplasias, cánceres, carcinoma broncógeno, metástasis, traumáticas también, las bronquiectasias, las embolias pulmonares, la fibrosis quística, iatrogénicas también, la broncoscopía o colocación de un catéter Swan-Ganz o una ruptura de la arteria pulmonar puede provocar hemoptisis, aspiraciones transtraqueales también, o una laringografía que se le hace, puede generar vasculares también, la hipertensión pulmonar, la malformación arteriovenosa puede ser una causa, aneurisma aórtico, puede generar hemoptisis, o algunas drogas, ¿no? Anticoagulación, como habíamos dicho, pueden generar el uso de aspirina, AINES, puede generar, o traumáticas, y ahí están todas las misceláneas. Hay que entender que hay un 20 o 30% que son de origen idiopático, o sea, por más que uno pueda saber, no se sabe. Ahí también están las vasculitis, Wegener, Gutt-Pauster, el síndrome pulmón-riñón, ¿no? Lupus, ahí están la enfermedad de BC, pueden generar hemoptisis y ahí están las diferentes causas que pueden estar generando hemoptisis. Entonces, para evaluar una hemoptisis hay que tener en cuenta la historia clínica, el examen físico, hay que ver una tomografía. Generalmente lo que nosotros pedimos es lo básico, hemograma, perfil de corazón, y evaluamos cuál de ellas tiene. Y las pruebas que van a servir para evidenciar es una tomografía y hacerle la broncoscopía. En la tomografía descartamos si esas son las tres principales causas, TB, bronquiectasia, o sea, imagenológicamente si tiene una caverna hay que pensar que es una TB. Si es que tiene una bronquiectasia, con la tomografía le pedimos. Si tiene un cáncer también, ahí estaría casi con una tomografía el plan de trabajo. Sin embargo, con la broncoscopía podemos evaluar cánceres que son un poco raros, o endobronquiales, ¿no? O lesiones endobronquiales, como un Kaposi, por ejemplo, que puede estar sangrando a un paciente VIH. Entonces, se les pide todo eso, perfil de coagulación para ver desórdenes de coagulación. Hay que ver esto de acá, las anormalidades pueden ocurrir en sitios donde no hay sangrado, y hay que ver que un 30% son de origen idiopático.
El riesgo de personas mayores de 50 años, fumadora, con historia de tabaco, con una duración de hemolisis por más de una semana, hay que pensar que se trate de un cáncer de pulmón. La vómica es la expulsión brusca de un líquido generalmente purulento, que viene de la vía respiratoria o de otro, o extrapulmonar, de un absceso, por ejemplo, hepático. Esto hay que corregir, el líquido generalmente puede ser una cantidad más de 100 mililitros, ¿no? Más de 100. Algunos textos, como el de Padilla, ponen como 300 mililitros, pero la mayoría está de acuerdo que es más de 100. Además, también no solamente puede ser de un líquido, puede ser un quiste diatídico complicado, que se ha roto y se ha infectado. Entonces, este líquido elimina, ¿no? Elimina todas las membranas diatídicas, el líquido diatídico, perdón, que contenía dentro Scolex, es eliminado en esa cantidad, o también puede ser pus, ¿no? Por un absceso. No solamente puede ser un absceso pulmonar, puede ser un absceso sufrénico, puede ser un absceso hepático que ha hecho fístula, y el paciente elimina esta vómica, ¿no? Acá vemos en el gráfico cómo de origen de la vómica puede ser un absceso quístico, puede ser un absceso, un empiema, o sea, pus dentro de la pleura, que hace una fístula broncopleural y el paciente elimina, ¿no? Elimina, o un absceso hepático, amebiano o bacteriano, anaeróbico, etcétera, que elimina esta cantidad. Las causas de esta vómica pueden ser abscesos pulmonares, empiemas fistulizadas, quiste diatídico roto, tuberculosis cavitaria, colecciones sufrénicas. Estas pueden ser las causas de la vómica, ¿no? El siguiente es el hipocromatismo digital, ¿no? También llamado acropaquia o dedos en palillo de tambor, que son las deformaciones que hacen los falanges distalmente, se ensanchan, se redondean, las uñas hacen uñas en vidrio de reloj, ¿no? Entonces, esa es la definición de hipocromatismo. Hay un signo del ángulo de Loving-Pont en el cual uno evalúa frontalmente con muy buena iluminación los dedos de las pacientes que tienen este problema, y vamos a ver que la apariencia típica de una uña con la curvatura, con el lecho unguial, generalmente tiene un ángulo. Ese ángulo no tiene que superar menos de 160, es aproximadamente 160, 180, aumente el ángulo de la uña, como ven en este gráfico, con el lecho unguial más de 180 se habla de acropaquia, que es un engrosamiento del dedo o del palillo de tambor, ¿no? Entonces, también hay el signo de diamante, que consiste en al paciente se le pide que los dos dedos índices se junten, y uno ve que interiormente hay una imagen de un rombo. Pero cuando se le pide al paciente que haga esta unión, el paciente hace una especie de un triángulo, ¿no? O no se evidencia ya el rombo, y ahí es un signo, ese espacio desaparece, como ven acá en un paciente normal, y a ese se llama el signo de Shamron positivo, ¿no? Shamron positivo. Negativo es normal, y positivo es el signo sugerente de hipocromatismo digital. Ahora, el hipocromatismo digital no es una enfermedad en sí, sino es un signo clínico que suele estar asociado a alguna enfermedades crónicas. Es más, yo me atrevería a decir que incluso el hipocromatismo digital hay uno congénito. Hay personas que pueden nacer con ese hipocromatismo digital congénito. O sea, son deformidades ya desde niño, vienen con esos dedos, y no necesariamente es una patología crónica. Pero si es una patología crónica, la que está asociado generalmente son enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Fibrosis pulmonar, la fibrosis pulmonar UIP, la fibrosis pulmonar idiopática está asociado a hipocromatismo, las bronquiectasias degenerativas asociadas a posterior una TB o una neumonía en la infancia pueden acabar haciendo hipocromatismo, los cánceres pulmonares como una presentación presentación extrapulmonar, o como un paraneoplásico, un síndrome paraneoplásico, está la presentación de hipocromatismo digital, los abscesos pulmonares y las tuberculosis también pueden provocar esto. También enfermedades cardíacas, todas las enfermedades cardíacas de tipo cianóticas pueden presentar este hipocromatismo digital, o las endocarditis infecciosas.
Y también enfermedades gastrointestinales, la cirrosis hepática, las colitis, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, pueden, dedos en palillo de tambor. El hipertiroidismo y las enfermedades hereditarias en casos aislados pueden generar dedos en palillo de tambor. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Creo que se ha acabado la... ¿Hay alguna pregunta? Hola, ¿están ahí? Sí, doctor, pero Todo parece que no hay bien, doctor. ninguna pregunta. Daniel Benítez. ¿Ha hecho una pregunta, creo? ¿En el chat o qué? No, no, decía que todo bien, doctor. Ya, muy bien. Entonces, lo dejamos ahí. Sí, doctor, las diapositivas me las envía por mi WhatsApp, por favor. Ya, muy bien. Ya, así quedamos entonces. Sí, doctor, muchísimas gracias por la clase. Ya, nos vemos. Nos vemos, hasta la próxima.